Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Edgar Iván Nieto Ramírez, estudiante de la Universidad Autónoma de Baja California. Y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que en lo particular me parece muy interesante, un tema que ha ganado presencia en la cultura popular y genera preguntas tanto sociales como científicas, y es sobre esas creencias e ideas y asimismo la difusión de esas ideas sobre extraterrestres aquí en México. Para ello tenemos como invitado al doctor Juan Carlos Pérez Morán, psicoterapeuta, investigador educativo y del comportamiento y docente a nivel de licenciatura, específicamente imparte la materia de pensamiento científico en las ciencias sociales y humanidades, que nos va a ayudar a analizar el tema desde un punto científico y nos va a recalcar la importancia de ella. Pues es un gusto estar aquí con ustedes. Pues sin más, vamos a empezar con la primera pregunta, y es: ¿qué hace que una creencia extraordinaria resulte tan convincente para muchas personas? Pues bueno, primero es un aspecto importante de la especie humana, ¿no? El ser humano requiere de ciertos esquemas de creencias para enfrentarse al mundo, para la sobrevivencia, reproducirse y solventar sus necesidades. Entonces, en ocasiones cuando se estructuran, siempre se estructuran en la infancia, y esto ayuda a que uno pueda tener mayor probabilidad de sobrevivir, ¿no? Pero en ocasiones no se debaten y no se van ajustando con el tiempo, y eso hace que se perpetúen ciertas ideas irracionales, distorsionadas, ¿no? Pero si te fijas, hay un propósito importante de mantener o de perpetuar esas creencias para la sobrevivencia, más cuando son temas relevantes o sea, en general, ¿qué sería o qué provocaría, qué efectos tendría que realmente existiera, ¿no? Una especie, ¿no?, con cierta inteligencia en el espacio, que es probable? Todavía no tenemos las herramientas para verificar esto, pero si las hubiera, ¿qué efectos tendría, ¿no? En especial con este tema de la sobrevivencia, si son una amenaza o no, que son las primeras preguntas que uno se plantearía. Entonces, claro que para eso el ser humano requiere ciertos esquemas de creencias, de pensamientos, para comenzar a enfrentar eso, prevenirlo, ¿no? Ya sabes, todo lo que se está haciendo, las personas lo que están haciendo, que hasta hacen búnkers, ¿no? Hacen modelos predictivos o probabilísticos para ver qué pudiera pasar. En fin, se empieza a crear ciertas creencias sobre desarrollos mentales, aunque en algunos casos se distorsionan y parece que es exagerado, ¿no? Que es ahí donde empieza la disfunción. Una cosa sería así: ok, vamos a hacer planes para prever una posible contingencia de ese tipo, pero lo que estamos viendo ahora es que se está volviendo algo patológico. Vemos personas que hasta se quieren ya ir y meter en un búnker y ya no salir para nada, y tienen todo, cuando la probabilidad de que esto suceda, no hay control de ello, en fin. Este es como en grandes rasgos lo que sucede en la cuestión psicológica. Sí, precisamente en la investigación que realizaba surgía eso, ¿no? Que hemos llegado a un punto de fascinación de esos temas, ¿no? ¿Y usted cree que esas ideas se han vuelto masivas? ¿Es parte de, o es muestra de que carecemos de ese pensamiento científico que estamos teniendo? No, como digo, es parte, es una habilidad, digámoslo así, un componente importante del ser humano que le ayuda a la sobrevivencia. El chiste es saber cuándo se está convirtiendo en algo disfuncional, ¿no? Pero que el ser humano genere modelos mentales probabilísticos sobre lo que pueda ocurrir, ¿no? Es importante, ¿no? Porque imagínate, ¿no? Un Neandertal, ¿no? En un pastizaje alto, donde posiblemente no sabe qué va a encontrar, hay un movimiento, necesita esas creencias arraigadas, porque qué tal si va indefenso, sin modelos de cómo hacerle frente, por ejemplo, a un tigre de dientes de sable, ¿no? ¿Verdad? Entonces necesita tener esos esquemas que le ayuden a prever ciertas cosas. No, hay que tener cuidado con los problemas funcionales, irracionales, dogmáticos, etc. Pero no, es algo necesario, nada más que hay que siempre estar monitoreando cómo está haciendo disfuncional. ¿Y por qué el pensamiento crítico es importante cuando se habla de estos temas, no solo de extraterrestres, sino de fenómenos paranormales? ¿Por qué es importante el pensamiento crítico? Bueno, va con la otra pregunta que hiciste, ¿no? El pensamiento científico no es tan natural. Digamos, lo natural podría ser, además de estos esquemas que se van formando en el ser humano para la sobrevivencia, ¿no? Esquemas de creencias para la sobrevivencia y todo eso, es importante que se desarrolle también una actitud crítica, que sí es natural, ¿no? Una actitud escéptica, crítica hacia los fenómenos, pero ya el pensamiento científico sí es más que nada de la cultura. Se ha ido desarrollando, creciendo este conjunto de conocimientos, ¿no? Que se van ahora sí que transfiriendo a las nuevas generaciones y que van ampliando un conjunto de herramientas, ¿sí? Digamos que es un poco más artificial el pensamiento científico, que en lugar de una habilidad básica no lo es, ¿no? Entonces es más
compleja, más de la cultura, y que le da herramientas cada vez más poderosas al ser humano para poder verificar ciertos fenómenos que con habilidades básicas no lo lograrían, ¿no? Por ejemplo, el pensamiento científico requiere de herramientas como el método científico, y cada vez más el método científico es cada vez más complejo. Hablando de pensamiento científico, ¿cuál es la diferencia entre una hipótesis y una creencia? Bueno, refiriéndonos a lo que es estas creencias, ¿no? Que luego son dogmáticas de las personas sobre la vida extraterrestre, ¿no? Bueno, tiene que ver con el nivel de maduración, ¿sí? En cuanto a la forma de pensar y enfrentar el mundo. Entonces podríamos decir que una creencia irracional no tiene un argumento válido, ¿verdad? Y esto, pues, por ejemplo, hay disciplinas como la lógica en la filosofía que ya maduraron muchísimo, pues, que nos ayuda a poder identificar cuando estos argumentos basados en creencias, pues, no tienen validez ni siquiera lógica. Algunos, bueno, hay todo un análisis desde la disciplina de la lógica que tiene que ver con el estudio de las falacias, ¿no? Que son supuestos o afirmaciones que no tienen un fundamento lógico y están distorsionadas, etcétera, ¿no? Entonces, ya hay todo un conjunto de tratados o de conocimientos disciplinares sobre cuándo es un argumento es válido, ¿no? Y luego ya esto, para convertirse en hipótesis, es de que ya no solamente tiene una lógica impecable o válida ese argumento, sino que también tengan evidencias empíricas sobre las premisas con las que se construye el argumento, están sostenidas sobre estas evidencias empíricas. Y esa es la gran diferencia, digamos. Una característica de la ciencia es el escepticismo, ¿no? Pero ¿por qué cuando se habla de estos temas se menciona aún no se sabe en lugar de negarlo rotundamente, que no existen estos seres? Pero es que principalmente en la ética del investigador es ser muy cuidadoso en lo que informa, ¿sí? Primero debe de abstenerse de opiniones personales, por ejemplo, basadas en sus creencias. Uno se tiene que abstener porque la investidura, digamos, científica o la información que reporta, pues las personas le tienen cierto respeto, ¿verdad? Aunque lo ideal es que las personas tengan su propio pensamiento crítico, científico, para, ¿no?, contrastar eso que dice cualquier persona, independientemente de quién sea, ¿no? Entonces un científico debe tener ese cuidado, ¿no?, de que lo dice, tener las evidencias y saber que siempre hay un nivel de error, ¿sí?, en cada una de las proposiciones o hipótesis o leyes, ¿no?, o argumentos que hacemos sobre la realidad. Porque hasta ahorita tenemos cierta información que nos dice que probablemente es esto, ¿no?, es tal hipótesis, ¿no?, pero siempre hay un margen de error que hay que considerar, y por eso el científico se abstiene de hacer argumentos categóricos que se pueden convertir en dogmáticos, en fin. Sabemos que los medios de difusión juegan un papel muy importante cuando se hablan de estos temas, ¿no? Entonces, ¿qué papel tiene la educación para que los jóvenes eviten esa desinformación respecto a estos temas? Pues aquí recordar que detrás de los medios de comunicación hay personas, pues, ¿no? Desde ahí hay que trabajar en, como les digo, la responsabilidad de lo que comunicamos, más si somos un medio de comunicación del cual las personas confían, aunque no es lo ideal no tener un pensamiento crítico, pero a veces sí. Por ejemplo, cuando pasó la pandemia, lo que reportaba el secretario de Salud era importante que lo diera, ¿no?, con toda la calidad necesaria de información y de cuidados para que las personas tengan la forma de interpretar de la mejor forma y a tomar decisiones, ¿no? Ese es el tema. Entonces, creo que antes que pensar en si la información se está dando con calidad, eso es desarrollar el pensamiento crítico en todas las personas, el pensamiento científico, para que sean buenos usuarios de la información, porque igual uno puede tener errores, pues, ¿sí? Por lo general, cuando hablamos del tema, se habla mucho de impactos negativos, ¿no?, como la desinformación, pero ¿cree que estas creencias puedan tener un impacto positivo, por así decirlo, en los jóvenes? Por ejemplo, interesarse más en las ciencias a través de estas creencias. Puede ser, pero precede la educación o la cultura científica, no sé si me explica. Es decir, que ya estamos pensando en un mundo ideal, que los chicos ya tienen ciertas habilidades científicas y que van a saber distinguir, ¿verdad?, cuando es ciencia ficción o cuando es un dato científico. Hay algunos
teóricos que mencionan que esto es como cuando un bebé se pone a pelear, o en las especies se ve cómo se pone a pelear, como hacer un modelo, empezar a practicar a lo que va a venir en el futuro, ¿no? Ayuda, pero hay que tener mucho cuidado. Yo creo que la educación básica, al inicio, fomentar el pensamiento científico ayudará muchísimo más. Y desde su experiencia, ¿qué le falta a México para fortalecer la cultura científica? Porque por lo general pues suelen ganar esas creencias o esas ideas que se difunden sobre lo que comparte, por ejemplo, la NASA, ¿no? Que sería un medio oficial. Hay varias formas, pero hay una que a mí me llama mucho la atención, que es en la recompensa que hay del uso de ciertas herramientas. Pensemos que el pensamiento científico es una herramienta, lógico, requiere de cierto esfuerzo para utilizar esa herramienta. Entonces, ¿cómo ganarle al sentido común o al hedonismo, ¿sí? En cuanto a la toma de decisiones, ¿sí? Pues dándole evidencias y experiencias a las personas en donde el aplicar la ciencia les da beneficio, no solamente al final, sino en el proceso mismo de aplicar la ciencia les da beneficio. Por ejemplo, ese es un principio de la realidad cognitiva. Nosotros le enseñamos al paciente el modelo científico para analizar y modificar su comportamiento, y le ayudamos a que él, el paciente, pues vea en experiencia propia cómo los beneficios que hay de aplicar el método científico, aunque es difícil, pero que también en ese proceso hay esta autoeficacia, ¿no? Con evidencias, y que eso le da mucha mayor seguridad de que va cambiando y reduciendo sus síntomas patológicos y mejorando su vida. En una previa investigación que realicé, Julieta Fierro, una astrónoma, decía que el verdadero problema no era en que creyéramos o no en extraterrestres, sino que hemos llegado a un punto de fascinación. Entonces, ¿cuál cree que es el mayor desafío para fomentar el pensamiento crítico cuando se hablan de temas populares como los extraterrestres? Sí, yo creo que la recompensa o la ganancia es lo que explica, en mi opinión. Es decir, si aplicar el pensamiento científico, que debe ser riguroso y debe tener bastante tolerancia a la frustración para llegar, ¿no?, a la respuesta más exacta posible, no es fácil. Entonces, como que el premio se alarga, ¿no? Y no es una recompensa tan agradable. Entonces, lógico que es lo que gana en muchas ocasiones, más cuando hay estas competencias tremendas con la ciencia ficción, que pone en la mente o en la visión de las personas cosas que son llamativas, que despierta muchas sensaciones, ¿no? Están súper estimulados, ¿no? Si eso lo adquiriéramos para también explicar y enseñar la ciencia, quizás podríamos tener también mejores aprendizajes o atraer a más población para que adquiera el método científico. Pues muchas gracias por su tiempo y espero haberle dado un nuevo enfoque en el tema. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.